Radbold. Keith es un PharmD de la Universidad de Minnesota, es especialista en farmacia clínica, profesor de farmacia médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois en Chicago. Su investigación se centra en farmacocinética clínica y farmacodinamia de agentes infecciosos. Tiene varias menciones honoríficas por varias sociedades. Fue asesor de la FDA en medicamentos antiinfecciosos y es fellow de varias sociedades. Keith siempre ha liderado el tema de PKPD con múltiples artículos, miles de artículos. Realmente es un placer para mí tenerlo como amigo y como conferencista. So Keith, it's a real pleasure to have you. Thank you so much. Es un placer, muchísimas gracias por habernos aceptado y como siempre nos va a iluminar con su conocimiento, así que muchas gracias. Bueno, gracias por esa introducción, espero que puedan ver mis diapositivas. Bueno, quiero iniciar diciendo nuevamente muchas gracias la oportunidad de permitirme estar aquí. Mi investigación se enfoca más que todo en farmacokinética y farmacodinámica, especialmente a nivel de agentes microbianos. Y así fue como creé esta charla. Mientras que la charla es sobre resistencia, voy a hablar sobre resistencia, pero también les voy a hablar algunos trucos sobre la prescripción y dosificación que ha creado cierto nivel de confusión. Quiero ahora revisar un poquito lo que son el PK, PACT, especialmente hablando de unos agentes de beta-lactamano y también vamos a hablar acerca de maximizar la resistencia y minimizar la toxicidad. Y después voy a hablar acerca de la dosificación de la dosis, especialmente las funciones renal y vamos a ver también la evidencia de cómo todas las cosas que han influenciado los desenlaces de los pacientes. Esto es mis conflictos de interés. Yo he estado en desarrollo temprano para diferentes compañías, ¿no? Bueno, entonces la farmacokinética y la farmacodinámica, la verdad es combinar la microbiológica y las pruebas de susceptibilidades. A veces en VC se va con el trabajo preclínico en pruebas in vitro y de animales, así como la farmacokinética y modelar esto con el objetivo de poder obtener optimización de la dosis. Y cuando hablamos acerca de la optimización de la dosis, lo que queremos es tratar de maximizar la eficacia, de prevenir resistencia a la supresión y minimizar la toxicidad. Y lo que yo quiero enfatizar en estos dos grupos, que es maximizar la eficacia y reducir la resistencia, es tan importante porque los beta-lactanos son seguros para que, por lo tanto, no se ven muchos temas de toxicidad que no sean tolerables o que no se puedan trabajar de ellos, ¿no? Cuando hay una reacción severa, una alergia y uno para los agentes. Bueno, voy a hablar acerca de nuevas drogas y desarrollo. Lo que aquí vemos por parte de John Rexon y Helen Bichet es el éxito de tratar de desarrollar nuevos medicamentos más rápido, especialmente para tratar de reducir los gram negativos y para poder también de hacer frente a los patógenos multiresistentes. Y lo que quiero decirles es que cuando vamos desde el nivel de estudiar de los estudios para que sea algo que califique para indicaciones de la FDA o para las indicaciones europeas, la verdad teníamos que ir a un diferente tipo de diseño para mejorar las drogas. Ahora somos más categoría B con un poquito más de combinación, lo cual es un estudio fase 3 para poder apoyar ese tipo de indicaciones, así como los diferentes patógenos. Lo que ven es cómo nos estamos apoyando en datos de PKPD para poder avanzar con esto y para poder administrar y desarrollar más drogas más rápido. Y aquí lo que vemos es que los regímenes de PK y PD se escogen en diferentes áreas, pero más que todo los datos PK, las estimaciones de un vínculo a un enlace de eficacia PK-PD in vitro en vivo, y eso lo vemos en pacientes, pero también en un gran rango de fenotipos de patógenos. Quiero hablar primero acerca de la parte de PK. La PK es ir rápidamente a través de sujetos no infectados, dar dosificaciones únicas y múltiples, y también tiene que ver cuál es el droga, un estudio de lo que afecta, y también dependiendo de la infección vamos a tratar datos acerca de estudios de penetración, ya sea a nivel largo, al tracto urinario, sistema nervioso central, donde se puedan ayudar a tomar muestras que se puede ver que el fármaco sí llega donde está la infección. Después de eso se pueden hacer unos modelos de población combinando todos los
tipos de estudio en un solo análisis y tratar de estimar la exposición humana asociado nuevamente con elementos preclínicos de los modelos de animales y in vitro para poder tener una relación de la exposición a la población infectada, y eso nos da la dosificación de tratamiento especialmente para ese estudio fase 3. Eso es un proceso iterativo, por tanto hay que compilar muestras en los pacientes mientras que se hace así que como no ensayos para poder obtener la variabilidad de los pacientes infectados existe, especialmente entre más enfermos, mayor la variabilidad, y también poder impactar del PK en pacientes infectados y modelar eso y repetir eso para poder optimizar la dosis que finalmente se aprueba. Generalmente PK-PD es tratar de encontrar uno de estos marcadores de PK-PD. Esto es el trabajo del laboratorio de Bill Craigs en Wisconsin. Podemos ver el área bajo la curva, vemos ver la proporción. Y aquí podemos ver en este modelo que esto es un beta-lactano. Podemos ver que una correlación muy fuerte, que es esto generalmente son concentraciones libres en cada una de estas categorías. Y aquí vemos el enlace con las proteínas. Claro, es un tema muy complejo porque aunque se ve sencillo, estos estudios son difíciles de hacer. Hay que hacer los estudios bien, hay que tener todo tipo de cosas en su lugar. Así que mis colegas que hacen esto dicen que son difíciles y son difíciles. Y si no lo hacemos bien, podemos obtener una muy mala presentación de los datos. Y por eso es que la ciencia es comprender qué es lo que pasa y cuál es la interacción. Tenemos buenos resúmenes de agentes acerca de cuáles las mediciones de PK más PD más importantes, y esta tabla los muestra. Lo estoy mostrando para diferentes tipos de fármacos, pero generalmente se sostiene para las mismas clases, aunque la magnitud de la medición meta puede ser diferente entre los antibióticos. Cuando tratamos de ver cuál es la magnitud que se necesita, es la gran pregunta. Vamos a ir a bacteriostasis, vamos a ir a un log, queremos una reducción de un log o 2 log, y eso depende de cuál va a ser la eficacia, cuál es la carga de la infección. Como podemos ver a través de la eficacia, el margen inferior está ahí. Probablemente se pueden empezar a considerar algo como la bacteriostasis neta. Esto es lo que hacemos cuando hacemos infecciones del tracto urinario, intraabdominales, incluso las bacteremias, siempre y cuando ha habido un control de la fuente. Una vez que llegamos a los márgenes superiores donde hay más variabilidad, alta falta de control, alto inoculación, más comorbilidades, hay que empezar a pensar que necesita mover eso y empezar a pensar que por lo menos un log de colonias, especialmente de neumonía, especialmente bacteremia, que no tiene un buen control del origen o que es más complicada, que infecciones más complicadas que tienen órganos resistentes. Y si queremos suprimir la resistencia, que es algo que no hemos considerado tanto en el pasado, la verdad hay que llevar para tratar de tener una meta que sea como una reducción de 2 log para poder hacer esto. Así que podemos ver que cuál es la meta, cuál es la infección y qué tiene el paciente, su índice puede cambiar. Ahora, utilizamos toda esta información para hacer varias simulaciones. Yo no quiero aburrirlos con eso porque eso es lo que la gente de matemáticas hace, pero sí tenemos unos regímenes de dosificación, pero lo que vemos es la probabilidad de de conseguir la meta. Aquí vamos a ver cómo seleccionamos los MSC, lo que vamos a ver más que todo en la arena clínica, y después tomamos esas simulaciones y buscamos el blanco que hemos visto, una stasis, un log o 2 logs y regímenes de dosis propuestos que generalmente llegan al 90% de esa meta durante unos rangos de M y CES. Bueno, ahora todos estos 3 ítems que están aquí, el único que pueden cambiar es el último, porque la verdad es que la meta es la meta, los M y CES son los MCs para sus patógenos, por tanto podemos tener que ir debajo del 90%. Es importante comprender qué utilizamos para la meta o el blanco, y esa información se la doy en un minuto. Bueno, finalmente estos son los nuevos agentes. En los Estados Unidos y en Europa estamos viendo que unos de estos están disponibles en Sudamérica y otro no, y seguramente van a llegar rápidamente. Nosotros tenemos la zona, tenemos la Avibactam, tenemos el Valobactam y Imipenem, que es una estatina combinada para la protección del sistema renal, pero no combinado con un inhibidor que se llama Relebactam. Y finalmente las nuevas aprobaciones es el Cefidorocol, que es el único beta-lactam inhibidor. Bueno, yo ya les mostré aquí las indicaciones del FDA, y en Europa podemos ver que hay grandes diferencias porque Europa permite
una pequeña ruta open label para una indicación para bacteremia, ¿no? Y la FDA no permite eso. Ese ensayo actual le doy los regímenes de dosificación que son aprobados por la FDA, las longitudes de infusión dependiendo del fármaco y también la función renal, cómo hay que ajustar las dosis, las metas. Entiendo que estos metas las selecciono, más que todos están en algún tipo de estado, un log, y podemos ver, como podemos ver, las metas para el beta-lactama y después el enlace con las proteínas si queremos ver la concentración de enlace versus la concentración total. Veamos esos agentes. Voy a tomar el meropenem y el vaporbactam. Ven que en la FDA solamente está aprobado para infecciones de tracto urinario, pero en Europa sí para ITUs intraabdominales, así como bacteremia, así como infecciones gram negativos con opciones de tratamiento limitado. ¿Y por qué? Si vemos este árbol de aprobación, podemos ver que en la parte superior verde vemos que está la aprobación de MA y las indicaciones, así que podemos ver que este es el fin último de la aprobación farmacológica y este fármaco está disponible en Europa, así como en la OMS para estas presentaciones que están en verde. Ustedes ven que en la parte media que solamente hay un ensayo randomizado que hizo que 550 pacientes para infecciones de tracto urinario, pero también hubo un estado fase 3 de 77 pacientes, 47 de ellos tenían CRI. Son diferentes investigaciones, pero sí tuvo algunas experiencias con CRE. Lo terminó de manera temprana porque hubo mejor eficacia con el meropenem, versus el estándar de atención. Así que, bueno, unas bases de datos muy pequeñas y lo que de verdad nos llevó a poder tener la aprobación fue el PKPD. Y aquí está la lista de cosas que el patrocinador le mostró para el proceso de aprobación europea, así como lo que fue solicitado, ¿no? Por el proceso de aprobación europea. Y podemos ver que esto involucra el monitoreo de los datos de MC, muchos modelos in vitro en vivo, el estudio de penetración pulmonar, el estudio de disfunción renal que yo sugerí, muchos análisis PK para ayudar en la selección de la dosis, no solamente del meropenem, pero del davalobactam, las estimaciones de probabilidad. Y mientras hacían esto y reevaluando el ensayo y ver que los cálculos para pacientes infectados fueran efectivas. Ahora, con eso hay muchas otras cosas que surgen. Estos son datos. Aquí queremos ver las unidades formadoras de colonias log dentro del eje Y versus la concentración libre en el tiempo por encima de los MIC en el fluido del epitelio. Vemos que si vemos una dosis de 2 gramos de meropenem, y esto es solamente meropenem, vemos que esa casilla verde con los muestra lo que ocurre con ese tipo de dosificación contra esos long kills que ven, y pueden ver que estamos en la parte superior en un kill de 4 log, pero a veces nos vamos hacia el lado izquierdo. Una de las cosas buenas es que el meropenem les da mucha exposición o mucho tiempo por encima del MIC, especialmente utilizando infusiones de más de 3 horas, que fue lo que hizo la compañía y los ayudó a cumplir ese tipo de indicaciones. Además de eso, pueden ver que el vaporbactam también se estudió y también vieron muchos patógenos CAPC, también vimos la resistencia y vemos la lista aquí y ellos encontraron cuál podía ser el marcador crítico para ese compuesto de vabobartam para poder suprimir la resistencia. Así que podemos ver que en el eje X vemos la curva bajo el MIC, vemos que un parámetro diferente a lo que hace el meropenem. Nuevamente estamos viendo las unidades y vemos que los negativos están en la puerta versus los positivos arriba. Podemos ver que la resistencia de la población que se amplificó en la proporción baja versus la caja verde que muestra la supresión, y esto apoya porque este agente puede ser utilizado en estas dosis tan altas con estas infusiones más largas y tener tanto eficacia, pero también tener la supresión potencial de la resistencia. Por eso es que Europa la aprobó para todas esas indicaciones. Ahora, lo último que yo quiero cubrir para ustedes en esta sección es que no es que los inhibidores de beta-lactasa tienen el mismo problema que el beta-lactama. Hay que identificar el régimen de dosificación para los patógenos que les interesa, porque eso es único para cada beta-lactana
que utilice, y eso es algo que ha evitado el que la gente aproveche los inhibidores como tal, pero de pronto en el futuro sí hay que identificar el régimen de dosificación dependiendo en el índice. Generalmente lo que pensamos que era en nuestro umbral de ciertas concentración, que hay que estar por encima de un porcentaje, acabamos de ver y también las curvas que están debajo de la curva. Nuevamente es importante cómo se hace el experimento, es importantísimo identificar el índice y hacer ajustes para este agente, así como el beta-lactam que está administrando en sitios y, por ejemplo, y finalmente poder evaluar esto contra los patógenos que probablemente son resistentes al beta-lactano para poder ver qué tan susceptible va a ser cuando la combinación está presente y, bueno, poder evaluar el riesgo y beneficio. Bueno, quiero ahora continuar con la segunda parte de esta presentación, los últimos 10 minutos. Y, bueno, esto es la distribución de la eliminación de creatinina para pacientes de neumonía. 579, aquí vemos en la parte superior, está escrito en el hospital. Nosotros ya sabemos qué hacer con la eliminación de creatinina, nosotros sabemos y damos recomendaciones de dosis. Lo que pasa y lo que genera problemas es cuando la eliminación de creatinina está más allá del rango normal, porque generalmente se hacía de 120 a 130 ml por minuto. Este grupo ha sido etiquetado por diferentes grupos de farmacología no USA, es cuando ahí se aumenta la eliminación renal. Aquí podemos ver que los pacientes aquí tienen una mayor distribución de estos valores y vemos números y cifras más altas, ¿no? Aquí vemos las desviaciones estándar también. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, es porque esto está sucediendo en pacientes enfermos que tienen SARS y que esto incrementa el flujo renal y esto incrementa mayor eliminación, ¿no? Incrementa la eliminación en sangre, que generalmente pasa con hombres jóvenes con trauma o que han tenido una cirugía mayor o que también es secundario a sepsis u otros estados de enfermedad que genera esta respuesta de lucha o huida. Lo que pasa es que ese GFR se dispara y la eliminación se dispara, y en estas contribuciones de otras reservas renales y de otra función tubular se altera, y eso es algo que todavía no comprendemos. Estos son ejemplos de fármacos que han tenido problemas en los programas de neumonía. Más que todo, ha sido cosas que se dan en el camino. Dos de estos incrementaron la función el aumento de la función renal, y en estos ensayos podemos ver que esto puede suceder. De los de duripenem tuvieron desenlaces pobres comparados con el otro brazo control. Por tanto, nunca fueron aprobados para esas indicaciones porque los desenlaces están malos en VAP. Así que uno tiene que saber qué es lo que sucede, ¿no? Los ensayos clínicos. Así que las consecuencias del ARC, de la eliminación escalar aumental es que el área bajo la curva va a ser menos, lo cual genera mayores exposiciones y mayor riesgo para la resistencia. Y esto es lo que pudimos ver en esos dos fármacos anteriores. Y lo que hay que hacer es optimizar esta exposición. Algunas personas necesitan niveles de fármacos como el beta-lactam, que no está tan disponible, pero en Europa y en Australia trataron de hacer esto porque ya está más disponible. Esto les da ideas sobre si esto es importante. Bueno, esto es el cefiderocol, el último. Esto es la dosis normal que se recomienda para la función renal normal. Bueno, esto es un rango muy especial porque tiene un nivel de eliminación entre 16 y 100, entre 60 y 190. Les da recomendaciones para la dosis, hicieron los temas de seguridad, dieron recomendaciones con y sin diálisis, pero también pueden ver que añadieron el ARC. De hecho, tomaron esos datos, los modelaron y ponieron en la información del paquete, y si su eliminación de creatinina es mayor de 120, esto tiene que incrementar la dosis a 2 gramos cada 6 para no subdosificar a los pacientes. Y esto fue lo que hicieron en el ensayo clínico. Así que ahora los reguladores conocen lo que es la eliminación de creatinina y ahora están recomendando que las compañías lo hagan. Y también lo estamos viendo aquí. Aquí vemos el imipenem y aquí les estoy mostrando unos ensayos clínicos donde estamos viendo los IMCs, tanto para los datos clínicos y también los datos de monitoreo. Aquí podemos ver el tipo de curvas. Pueden ver que incluyen personas con alta eliminación renal. En esta diapositiva les muestro las metas que estaban usando. Generalmente el IMC subieron las metas para ver si podían recubrirlos en las recomendaciones de dosis que tenían. En este caso no hay que utilizar una dosis diferente porque la dosis que utilizan es de 1.25 Q6, lo cual es adecuado para toda
todas esas eliminaciones de alto rango. La eliminación de creatinina es importante. Aquí podemos ver el proceso de aprobación de la cefatalosona y tazobactam y cefaticilina avibactam. Ven que los árboles son diferentes, las indicaciones son en verde en muchos ensayos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, es que estos ensayos se llevaron a cabo antes de la consideración de ese artículo REX. Por tanto, el gobierno en ese momento, 2 ensayos era lo que se requería, había algún tipo de colapso de estos datos, pero la verdad es que esta es la diferencia en estos insertos de paquetes en información que está disponible, que el ensayo fue diferente. Y algo que ocurrió contra los ensayos, que como podemos ver con el ceftalozona tazobactam, vemos que el desenlace, especialmente los tases de cura clínico eran menores cuando la eliminación de creatinina era más bajo, menor de 30 en vez de superior de 30. Y esto también aplicaba para ceftazidina y avibactam. Y la comparación fue, bueno, yo quiero tomar el ceftazine y avibactam porque la tazobactam está en restricción global porque no tiene, así que voy a tomar el agente que está disponible. Cuando vemos la información del producto de ceftazidicina avibactam, les da información hablando acerca de la reducción posible de la tasa de cura. Aquí vemos la recomendación de dosis que recomiendan. Esto es lo que se debe utilizar. Lo que sucede en el ensayo es que tuvimos un subgrupo de pacientes que de hecho iniciaron con dosis más bajas. Y por tanto, debido a eso, el 33% comparado con la dosis que es recomendada estaba siendo utilizado. Y eso fue basado en unos estudios backup tempranos o anteriores. Por tanto, incrementaron la dosis a 1.5 para poder llegar y monitorear lo post comercialización. Lo que también es importante en estos pacientes, así como en otros, es que durante los primeros 48 a 72, 2/3 del paciente incrementaron su función renal. Aquí podemos que un paciente intraabdominal que viene deshidratado, lleva 2 o 3 días enfermo, su creatinina se incrementó por otros motivos y después de que les administra fluidos, la creatinina baja. Y podemos ver que en ambos brazos eso ocurrió y cuando uno corta la dosis de la manera que sucedió, está comparado con una función renal normal. Fue una reducción del 66% y así que podemos ver por qué potencialmente se puede generar un desenlace deficiente. Podemos ver esto en la Universidad de Michigan. Aquí podemos ver mi colega y nosotros vimos un grupo de pacientes que tenía neumonía y también infecciones en la piel y podemos ver que la lesión renal aguda transitoria es como varía dependiendo mucho de la infección, pero cuando vemos a todos los pacientes versus a los pacientes AKEA versus la transitoria versus la persistente, solamente el 7% de las personas tienen una AKI persistente. Por tanto, aquí tenemos una tendencia. Si no reevaluamos la dosificación después de los cambios en creatinina, esto va a generar que usted haga una subdosificación. Por tanto, advertimos a las personas no ajusten las dosis, especialmente para fármacos donde tienen ventanas como las cefalosporinas. Y finalmente quiero cerrar con el reemplazo. Vemos que hay múltiples modalidades para reemplazo renal. Es confuso qué hacer. Algunas personas cortan la dosis, otras personas la incrementan. Aquí vemos unas guías, 2 artículos que está para que los revisen. Les pueden mostrar los nuevos agentes y como podemos ver, si usted tiene una alta producción libre y baja y volumen de producción, generalmente se retira, ¿no? El RRT. Aquí les da una idea que la terapia de reemplazo renal no influye la terapia fallida. Esto fue estudiado por Pittsburgh. Podemos ver el tazobactam. Y vemos el CCRT fue un predictor significativo para el desarrollo de resistencia en esa inyección que tiene que genere Klebsiella neumonía, Mateo y le hicieron 2 estudios a nivel nacional en Italia para poder utilizar en Certabuse IT, utilizando, aquí podemos ver las pseudomonas en el primero y las infecciones en el segundo. Vemos que el CRT, la terapia de reemplazo renal, fue uno de los primeros factores, ¿no? Y
que eran predictores independientes para personas que con falla clínica. Así que sabiendo qué hacer con el reemplazo renal es muy importante, especialmente desde el punto de vista de dosificación. Nuevamente, este es el inserto del paquete de cifedrocol. Hicieron un estudio ex vivo que se hizo en la Universidad de Iowa. Ellos les dieron recomendaciones específicas en el inserto del paquete dependiendo y dicen que aún tiene que ajustarlo incluso cuando están utilizando este tipo de guías. Y eso es muy importante en esta próxima diapositiva donde Nicolaus reportó esto recientemente, donde podemos ver infecciones. Esto es un paciente de una mujer de 64 años que lleva más de 200 días en el hospital. Ahora resulta que tiene unas pseudomonas multiresistentes con MICD4 y lo cual está casi en el límite. Ese es el punto más elevado de CILS y se consideraría susceptible. Entonces, otras personas del FDA lo pusieron dentro de una categoría de potencial de resistencia y el paciente tenía CBB-HD y la diálisis estaba por debajo de 2, pero ellos añadieron el cefidrocol además de la colecistina en este paciente y le dieron 2 gramos cada 8 horas, una infusión de 3 horas. La verdad es un régimen bastante agresivo, mucho más alto de lo que se vio en el inserto del paquete. El punto es que dependiendo del paciente, la dosificación agresiva puede ser lo que se necesita y un margen de seguridad de este paciente, la verdad, no tenía mucha función renal residual para que ayudara. Por ejemplo, tenemos una MIC que es bastante alto y después se monitorea y se responde a partir de ahí. Y de hecho, ellos hicieron el monitoreo de estos pacientes, hicieron algunas predicciones y trataron de ver qué se podía hacer, ¿no? A raíz de la dosis que podían obtener. Así que una advertencia que les doy que apoya a David es que cefidrocol tiene una advertencia, habla acerca de alta mortalidad, especialmente que tienen resistencia a las pseudomonas. Y esto es otro motivo el cual se puede considerar mayores dosis en estos pacientes y es incluso peor cuando vemos la mortalidad asociada a la neumonía. Así que yo espero haberles dado ideas acerca de qué trata el PKPD, acerca de la selección de la dosis y los trucos y los errores que hemos visto y que de hecho podemos sobreponernos a eso con un mejor conocimiento de lo que es PKPD y mejorar así los desenlaces de los pacientes. Gracias. That was an amazing talk. I wish we could have hours to